Bienvenidos a la rueda de prensa de Ciudadanos del día 13 de febrero de 2012. En primer lugar vamos a hacer una breve valoración del Real Decreto aprobado por el Gobierno el pasado viernes valorando la reforma laboral. Desde Ciudadanos entendemos que esta es una nueva, van 16, oportunidad perdida para establecer un marco de relaciones laborales estables en nuestro país que sea capaz de reducir las absolutamente intolerables tasas de desempleo que vive este país de una forma histórica. Recordemos que España siempre ha doblado la tasa media de desempleo de los países de la OCDE, alcanzando algunas situaciones absolutamente dramáticas, como es un desempleo de cerca del 48% de los jóvenes. Por lo tanto, decir que esta es una más de las oportunidades perdidas es constatar un gran fracaso. Un gran fracaso no exclusivamente de este gobierno, sino del conjunto de los actores sociales y del conjunto de partidos políticos, especialmente el Partido Socialista Obrero Español. Este país requiere, de una vez por todas, de una reforma laboral, de un marco de relaciones laborales estables que permita a este país reducir las insoportables tasas de desempleo, equiparándonos a las legislaciones laborales de nuestro entorno que más y mejor han sabido hacer frente a esta crisis. Desde Ciudadanos instamos al Gobierno de España a aproximar nuestro modelo laboral al modelo laboral alemán, un modelo laboral que se ha demostrado eficiente a la hora de combatir la destrucción de empleo y amortiguar la crisis en la ocupación en Alemania. Pero recordemos que en Alemania este marco de relaciones laborales vino fruto del acuerdo. Fue fruto del consenso entre los agentes sociales, entre los sindicatos, entre las organizaciones patronales y entre los dos principales partidos alemanes. En cambio vemos como aquí, en nuestro país, en España, la incapacidad de negociación de las centrales sindicales y de las patronales. Unas centrales sindicales y unas patronales alejadas, desgraciadamente, de los problemas reales de los ciudadanos, con posiciones encastilladas, con trincheras que han impedido alcanzar un acuerdo, y un Partido Socialista Obrero Español que ha empezado a hacer una oposición dura, sin tener en cuenta cómo afectará esta a la situación económica de nuestro país, ha llevado a este gobierno a tomar la decisión de aprobar unilateralmente, bien, que a través de un Real Decreto que requerirá el paso, o podrá ser modificado por el paso por las Cortes, pero que le ha impedido a tomar una decisión unilateral, que es aprobar una nueva reforma laboral. Y hemos visto lo que ha pasado con las últimas 16 reformas laborales en este país, que no han servido para alcanzar su objetivo, que es normalizar el modelo laboral español y sobre todo darle continuidad. Estructurar un modelo laboral que dé continuidad a las relaciones laborales entre los trabajadores y las empresas, entendiendo que son las empresas aquellas que crean trabajo y las administraciones aquellas que crean un marco legislativo que facilite la contratación, que permita a las empresas en una situación de dificultad económica flexibilizar sus plantillas y en definitiva hacer frente de una forma más eficiente a las diferentes crisis a nuestro modelo laboral. Sabemos que también la creación de empleo no dependerá exclusivamente nunca de una reforma laboral. Repetimos, una reforma laboral lo que consigue es crear un marco legislativo que permita, que ayude, que facilite la creación de empleo. Por lo tanto, creíamos y creemos y seguimos creyendo que esta reforma laboral, esta y la que salga del debate parlamentario, tiene que ir acompañada de otras medidas que en paralelo combatan el desempleo. Esta reforma, desgraciadamente, parece más pensada en facilitar el despido que en crear empleo. No limita o no reduce uno de los problemas endémicos de nuestro modelo laboral, que es la dualidad. Un exceso de contrataciones temporales, que impide a los ciudadanos proyectar su vida a medio plazo, que genera una sensación de inseguridad a partes muy importantes de nuestra población, y que requiere de que el empleo temporal se centre exclusivamente en aquellos sectores donde la temporalidad del empleo es fundamental, como por ejemplo en el caso del turismo. Esta reforma también abarata el despido de los trabajadores con más antigüedad e introduce bonificaciones y deducciones para las nuevas contrataciones, pero no establece un periodo de carencia entre aquellos empresarios que despiden trabajadores que contratan de nuevo, con lo cual se pueden crear situaciones prácticamente
de sustitución de unos trabajadores por otros, no consiguiendo uno de los objetivos, que es crear empleo, sino destruir para crear en paralelo, perdiendo condiciones y derechos laborales. También entendíamos y desde Ciudadanos defendimos la necesidad de la existencia de cláusulas de descuelgue entre los convenios sectoriales y los acuerdos entre las empresas. Pero estas cláusulas de descuelgue tienen que estar pactadas entre empresarios y trabajadores. Tienen que ser fruto de un acuerdo. No pueden ser decisión unilateral del empresario. Es justamente el compromiso del empresario, de los empresarios y de sus trabajadores a la hora de hacer frente a la crisis, a la de, por decir de una forma coloquial, arrimar el hombro para no perder el empleo, el ajustar las condiciones para durante una forma temporal poder evitar los despidos a cambio a veces de pérdida de derechos laborales, pero fruto del acuerdo, no desde la imposición. Que un empresario unilateralmente pueda desplogarse del convenio colectivo, una situación económica sin pacto, sin acuerdo con los trabajadores, creemos que es un paso atrás, en vez de ser un paso adelante. Paso adelante, porque las cláusulas de descuelgue pueden ser muy interesantes cuando hay acuerdo entre trabajadores y empresarios. También esta reforma favorece innecesariamente el despido por causas económicas. Es cierto que las empresas en situación de dificultades económicas tienen que tener una facilidad para adaptar sus plantillas a la situación. Siempre hemos defendido que esto sea a través de la flexibilidad laboral, evitando el despido, o por ejemplo, incorpora la legislación laboral alemana. Pero en el caso de que sea imprescindible el despido, esas causas tienen que ser objetivas. No puede ser exclusivamente el descenso de los beneficios durante 3 trimestres. Es insuficiente. Pero ¿cuál es el impacto de los despidos sobre la capacidad productiva de la empresa? No puede convertirse esta medida, que en principio podría ser positiva, en un coladero para facilitar unos despidos que podrían ser calificados sin ninguna duda de improcedentes. Evidentemente no todo es negativo en esta reforma, y creemos que esta reforma puede ser mejorada en el trámite parlamentario si hubiese un compromiso y una voluntad de acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español, y entre las centrales sindicales y las patronales. Pero tiene algunos aspectos positivos que vamos a destacar. Creemos que es positivo que las empresas de trabajo temporal funcionen también como agencias de colocación, en colaboración con las oficinas públicas de empleo, que se han demostrado absolutamente incapaces de hacer frente a su responsabilidad. También creemos interesante que las empresas estén obligadas a hacer un plan de recolocación si despiden a más de 100 trabajadores, que por primera vez también el desempleado contratado podrá compatibilizar voluntariamente el nuevo sueldo con el 25% de prestación que recibía. Es decir, hay algunas medidas que son interesantes, pero seguimos pensando que una reforma laboral que sirva para cambiar el gran problema de nuestro país, que es la elevadísima tasa de desempleo, requiere de consenso, requiere de acuerdo, requiere de decisiones valientes por parte del gobierno, pero requiere una voluntad de acuerdo de los actores sociales y del principal partido de la oposición. Nos gustaría que durante el trámite parlamentario estas buenas maneras que apuntaba esta reforma, estos buenos elementos que incorpora esta reforma, se sustancien desde el acuerdo para alcanzar entre todos el objetivo, que es reducir uno de los grandes dramas que vive nuestra sociedad, que es el desempleo, el excesivo desempleo, que está llevando a amplísimas capas de nuestra población a la más absoluta pobreza. Como segunda valoración, queríamos anunciar que Ciudadanos llevará la Ley de Medidas Fiscales y Financieras al Consejo de Garantías Estatutarias para que emita un dictamen sobre la constitucionalidad de algunos de sus principios, especialmente aquellos que afectan al principio constitucional de la igualdad, como son el acceso a la salud y a la justicia. Sabemos y pensamos desde Ciudadanos que están mermadas, que estos derechos constitucionales y estatutarios están mermados y que son atacados a través de la aprobación de tasas sobre los medicamentos y sobre la justicia. También entendemos que algunas de las modificaciones o las enmiendas que ha presentado Convergencia durante el trámite de ponencia, convirtiendo, como ustedes sabrán, esta Ley de Medidas Fiscales y Financieras en Ley de Medidas Fiscales, Financieras y Administrativas, utilizando de nuevo de una forma absolutamente barribajera esta ley como una nueva ley omnibus. No tenían bastantes con las aprobadas, han utilizado y quieren utilizar también la ley de acompañamiento, la ley de medidas fiscales y financieras como una nueva ley omnibus para hurtar el debate parlamentario de asuntos que creemos de especial sensibilidad. Por lo tanto, desde Ciudadanos vamos a llevar
estas medidas que entendemos que vulneran los principios constitucionales y estatutarios de igualdad al Consejo de Garantías Estatutarias para que emita un dictamen que arroje luz sobre la verdadera voluntad que tiene esta ley de medidas de acompañamiento fiscales y financieras para convergencia, que es atacar los derechos sociales de los ciudadanos a través de determinadas tasas que atentan contra un principio fundamental en nuestra democracia, que es el de la igualdad al acceso a los servicios públicos. También queríamos hacer una breve valoración para finalizar esta parte de la rueda de prensa de unas noticias que evidencian una actitud que desgraciadamente creemos en Cataluña puede extenderse como un rayo de pólvora, a no ser que el gobierno de España haga aquello que tiene que hacer y que la ley y la legalidad le faculta. Hemos visto como 2 municipios catalanes han abrazado la insumisión fiscal, en el caso concreto de Arenys de Munt y Berga, dejando de pagar y aprobando en un pleno municipal dejar de pagar impuestos al Estado en protesta, entre comillas, del déficit fiscal. Poco que decir a nivel legal, que 2 ayuntamientos, que 2 entes locales decidan declararse insumisos a la ley, decidan dejar de pagar impuestos a la Administración General del Estado, decidan de una forma unilateral vulnerar, incumplir y violentar la ley. Pero lo que sí que creemos que es necesario es que el Gobierno de España, a través de los delegados del Gobierno, obliguen a cumplir la ley. Y si es necesario, lleguen hasta sus últimos extremos. Lleguen hasta la inhabilitación de los cargos públicos que aprueban y que votan en plenos municipales este tipo de medidas y sobre todo que las implementen. Es, una vez más, una verdadera voluntad de amenaza, de chantaje y de agresión al Estado de Derecho. Que 2 municipios decidan dejar de pagar impuestos legitima a cualquier ciudadano de nuestra comunidad a imitar su ejemplo. Pero no solo dejar de pagar impuestos al gobierno de España, sino al gobierno de la Generalitat. Es más, a sus propios ayuntamientos. La administración tiene que parar inmediatamente esta nueva voluntad de provocación al Estado de Derecho. Debe hacerlo antes de que se empiecen a sumar animosamente diferentes municipios, seguramente la mayoría de los que integran la Asociación Catalana de Municipios por la Independencia, lideradas por el señor Viladabadal, alcalde de Vic y diputado del Parlamento de Cataluña. Reclamamos al delegado del Gobierno, reclamamos al ministro que intervenga inmediatamente y ponga a estos alcaldes donde les corresponde. Y si es necesario iniciar un trámite de inhabilitación de cargo público, lo inicien inmediatamente. Evidentemente, así como retener cualquier tipo de transferencia del Gobierno de España a estos ayuntamientos. Es imprescindible una acción contundente por parte del Gobierno de España contra estos delincuentes. Con esto damos por finalizar esta parte de la rueda de prensa. Si tenéis alguna pregunta, antes de dar paso a Matías Alonso, que os explicará la campaña que va a iniciar Ciutadans el 18 de febrero, ¿no, Matías? 18 de febrero, explicando al conjunto de ciudadanos de Cataluña que el nacionalismo es crisis, que ahora explicará Matías cómo se sucederá esta campaña. Si tenéis alguna pregunta relacionada con la actualidad política, estaré encantado de responder. Sí,